por estar acá. Yo he estado viendo y he estado analizando. Hoy vamos a hablar. Cada uno de nosotros tenemos un poder sobrenatural. Amén. Nosotros tenemos que aprender a saber ese poder sobrenatural que está dentro de nosotros. Eso es lo más importante, que nosotros como creyentes tenemos un poder sobrenatural y tenemos que aprender cómo usar ese poder. Amén. Porque está dentro de nosotros. Así es de que le damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo, por el poder de su palabra que día a día nos transforma, nos cambia y nos lleva a una revelación y a una expectativa mayor. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te repito el tema: saber cómo usar el poder sobrenatural del reino de Dios que está en mí. Amén. Nunca te olvides que dentro de ti hay un poder sobrenatural. En el reino de Dios, escuchen esto, en el reino de Dios hablamos el lenguaje de Dios. En el reino de Dios hablamos el lenguaje de Dios. En otras palabras, nosotros habitamos en la cuarta dimensión. La tercera dimensión está en los sentidos naturales. Voy a ir lo más lento que pueda para tener un entendimiento, porque probablemente como nunca habíamos escuchado esto, va a ser un poco difícil. Pero nosotros somos seres creados con un espíritu para vivir en la cuarta dimensión. Amén. La cuarta dimensión es donde no necesitas tus recursos naturales. Estamos en un cuerpo humano, pero no necesitamos, para obtener de Dios, no necesitamos nuestros sentidos naturales. Necesitamos vivir en la cuarta dimensión. En la primera escritura que vamos a ver nos da un ejemplo de qué es vivir en la cuarta dimensión. Amén. Y es importante, hermanos, que nosotros observemos la escritura, meditemos la escritura y veamos lo que dice en Romanos 4:17. Como está escrito: te he puesto como padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. La siguiente parte es muy importante: el cual da vida a los muertos. ¿Sí? Dios da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos. En otras palabras, cualquier situación en tu vida que esté muerta, Dios le da vida. Cualquier situación que esté muerta en tu vida, Dios le da vida. Si tú analizas, si tú piensas que todo lo que tú ves es lo que tú tienes, no. Hay una dimensión superior a lo que tú estás viendo. Dios le da vida a los muertos. ¿No es poderoso? Dios le da vida a los muertos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo natural, en la dimensión 3, hay muchas cosas que están muertas, pero Dios le da vida. Aquí en esta escritura, Pablo está hablando de Abraham. Abraham, casi 100 años, su esposa 99. Pero cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, te voy a cambiar nombre, te vas a llamar Abraham. Wow. A donde quiera que Abraham caminaba le decían Abraham, padre de mucha gente. Abraham. Y no tenía nada, tenía 100 años casi. Abraham, padre de mucha gente, Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dio vida a los muertos. Un cuerpo de 100 años le dio vida. Y toda la gente le llamaba padre de multitudes. Abraham, padre de multitudes. Sara se llamaba Sarai. Sara después le cambió el nombre a princesa, madre de muchos hijos. Tenía 90 años. Esa mujer, ese hombre, ya estaban en una edad de ancianos, pero Dios habla las cosas que no son como si son y le da vida a los muertos. Le dio vida al cuerpo de Abraham para que engendrara y sembrara una semilla en el cuerpo de Sara, Sarai, antes Sarai, ahora Sara, para que esa semilla naciera un hijo que le pusieron Isaac. Isaac quiere decir risa. Sí, entonces todo lo que Dios hace en tu vida, para mucha gente risa. Porque Dios le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si son. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Y tú tienes que vivir hablando las cosas que no son como si son. Porque cuando tú hablas las cosas que no son como si son, le vas a estar dando vida a aquella situación que parecía muerta. Amén. La fe que Dios nos dio es una fe que se mueve en cuarta dimensión, muy por encima de la tercera dimensión. ¿Qué es la tercera dimensión? La vista, los ojos, los sentidos. Esa es la tercera dimensión. Todo lo que tú ves en lo natural es la tercera dimensión. ¿Cuántas imposibilidades hay en la tercera dimensión? Desempleo, enfermedades, escasez, ruina, pobreza, tristeza. Eso está en la tercera dimensión. Pero sobre la tercera dimensión está la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es cuando tú hablas las cosas que no son como si son. Es cuando tú renuevas tu entendimiento y no importa que haya desempleo y escasez, tú estás hablando las cosas que no son como si son. Por el Espíritu de Dios que está en ti. Amén. ¿Vamos entendiendo o voy más despacio todavía para que entendamos? ¿Estamos bien? La fe que Dios nos dio es una medida que se mueve a la cuarta dimensión. Nunca se te olvide eso. Muy por encima de la tercera dimensión. Aleluya. Cuando Dios te da un sueño, ¿a cuántos Dios les ha dado sueños? No te lo da en tus sentidos, te lo da en una dimensión superior. Dios te da un sueño, te da una visión y te la da en la cuarta dimensión. En esa cuarta dimensión nadie puede tocar ese sueño porque es para ti. Está en la cuarta dimensión. Alguien lo va a tocar si se lo platicas. Aleluya. Pero si Dios te dio un sueño, te dio una fe y ese sueño está en la cuarta dimensión. Nadie lo puede traer a la tierra más que tú. Pero si tú se lo cuentas a alguien más va a ser un estorbo y va a estropear tu sueño. Porque ese sueño que Dios te dio está en la cuarta dimensión. Fuiste tú con Dios. Amén. Todos tenemos sueños. Si es un sueño malo, recházalo. Pero ese es un sueño donde tú estás sintiendo la paz, estás sintiendo la armonía, estás sintiendo como José que dijo, te voy a poner por gobernador de Egipto. Aleluya. Entonces tú tienes que ir creyendo que ese sueño se va a realizar en tu vida, porque lo que Dios te da en la cuarta dimensión. Lo que el mundo te ofrece te da en la tercera dimensión. Amén. En la tercera dimensión tienes un trabajo de 40 horas para sobrevivir. En la cuarta dimensión estás por encima de ese trabajo. Amén. Tenemos que enseñar a vivir en la cuarta dimensión. Ok. Cuando Dios te da un sueño, una visión, te lo da en la dimensión 4. No te lo da en tus sentimientos, te la da en tu espíritu. Amén. Nadie más puede tener el sueño o la visión que tú tuviste, porque Dios te la dio a ti en el espíritu. El Espíritu de Dios, cuando tú duermes, cuando tú oras, cuando tú piensas, el Espíritu de Dios se conecta a tu espíritu y aunque no estés dormido, tú ves una visión. Yo oí de un hombre de Dios que decía, yo oro 5 o 6 horas diario. Y alguien le preguntó, ¿y por qué oras tanto? Es que cuando estoy orando, estoy con los ojos cerrados y estoy con Dios. Y cuando los abro, veo la realidad, mejor los cierro y sigo orando. ¿Sí? Entonces cuando tú oras, cierras los ojos y hablas con Dios, entras a la cuarta dimensión. No te das cuenta, pero ya pasaste 5 o 6 horas orando. Porque estás en la cuarta dimensión. Cuando abres los ojos, regresas a la tercera dimensión y ves todo alrededor. No, mejor sigo orando con Dios porque lo estoy viendo a Él y estoy viendo su cuarta dimensión y no quiero salir de con Él. Por eso es importante orar y el diablo no quiere que oremos. Amén. ¿Cuántos van a orar de aquí en adelante? Amén. ¿Dónde voy? Ahora tienes que orar y hablar, creer que esa visión se manifieste. ¿Ok? Déjate explico. Cuando tú oras en silencio y Dios te da una visión y tú estás viendo esa visión,
Ahora tienes que decirle, Dios, gracias, porque esa visión se manifiesta en mi vida. Padre, te doy gracias porque es mío. Gracias, Padre, porque esa visión que yo estoy viendo eres tú. Yo la voy a hablar. ¿Qué vas a hacer con la visión? Dios nos dio fe. Amén. La visión y la fe, hermanos, las mujeres saben muy bien de esto, se tiene que incubar. Si tú incubas tu visión y tu fe, es como una mujer que incuba a su niño por 9 meses. El niño sale fuerte y valeroso. Pero si la mujer aborta, ¿qué sucede? La fe y la visión se esfuman. Cuando Dios te da una visión, incúbala dentro de ti. No se la comentes a nadie. Siguiente paso, usa fe. Esa fe también la debes de incubar para que esa fe traiga a la manifestación lo que tú viste en visión. Es bien importante que tú y yo incubemos nuestra fe. Dios te da fe y la tienes que incubar. Amén. Cuando tú incubas tu fe, llega el momento en que la usas. Pero si no tienes una fe incubada, no puedes usar fe. ¿Sí? Amén. Ok. Cuando Dios te da una visión, habla. Cree que esa visión es para que se manifieste. Tu fe se tiene que incubar. Tenemos que seguir pasos esenciales para incubar la fe. Uno de los pasos esenciales para incubar la fe es que esa fe tú la uses entre Dios y tú. Entre Dios y tú. Amén. También tenemos lo más importante con nosotros. Estamos hablando del poder del reino de Dios. Lo más importante para nosotros es centrarnos, enfocarnos en lo concerniente al reino de la fe y que necesitamos comprender cómo la fe obra. ¿Para qué yo tengo fe? Dios enseñó a Abraham a hablar las cosas que no son como si son. Cuando nosotros tenemos fe y tenemos una fe incubada, tienes que esperar el momento para soltar esa fe, porque la tienes dentro de ti. ¿Cuántos meses dura el niño? 9 meses. Tú tienes fe para algo, no lo hables, no sueltes tu fe hasta que tenga la seguridad de que, ok, yo ya le creo a Dios por esto, yo tengo fe, yo lo hablo y se manifiesta, porque ahí es donde fracasan muchos cristianos, creen tener fe, oran en fe, dicen que oran en fe, y cuando no reciben la manifestación de lo que ellos pensaron que tenía fe, se desaniman y culpan a Dios. No, es que no tenían fe. Pero cuando tú tienes una fe, incubas tu fe, tú esperas el momento, el mismo Espíritu de Dios te va a decir, ya estás en el nivel de fe que yo quiero que estés para que recibas lo que estás creyendo por la fe que tienes incubada. Y la hablas y se manifiesta. Amén. Aleluya. Tenemos que saber que tenemos una fe del reino y que necesitamos comprenderla. Tenemos que esperar un momento para soltar nuestra fe. Tenemos que cuidar que nuestra fe no aborte. Tenemos que cuidar que no tenemos que soltar la fe prematuramente. ¿Ok? No tenemos que soltar la fe prematuramente. Tenemos que meditar en la visión. Lo que tú viste en visión, y si lo tienes en un papel, mejor. Yo soñé esta casa, ¿cómo es? Pues no sé, no te va a dar nada a Dios porque no sabes cómo es tu casa. Yo soñé esta casa, 4 recámaras, 2 albercas en la yarda, garage para 3 carros porque quiero 3 carros. Tú tienes que escribir la visión. ¿Sí? ¿Cómo quiero mi carro? Y escribirlo entre tú y Dios.
tú se lo hablas a Dios. Señor, ¿cuándo yo estoy listo para recibir esta visión? Porque tú tienes la visión, ahora tienes que presentársela a Dios. Y cuando Dios sabe que ya estás preparado para recibir esa visión, te la da. Tú estás sentado en una visión que Dios me dio en el 2017, yo la escribí. Yo le escribí y cada que entraba y veía ese cuadro en la otra iglesia donde estábamos, me le quedaba viendo y me llegaba la duda porque decía, es mucho, cuesta mucho dinero. Pero cuando Dios vio que yo no abortaba la visión, cuando Dios vio que yo tenía incubada la fe para esta visión, ¡fum!, nos dio el lugar. Así como está en la tabla allá afuera, así está este lugar. Tú tienes que escribir, hacer tu visión. Si Dios te dice, ¿cómo quieres tu casa? Pues una casita y más o menos, pues nunca te va a dar casita más o menos. Tú la tienes que diseñar y escribir. Y al final le pones libre de deudas. Así trabaja Dios. Dios no trabaja porque tú llores, tú seas fiel venir a la iglesia. A él le gusta eso, porque cuando vienes vas aumentando tu fe. Esa fe que tú vas incubando, la vas alimentando. Y cuando tú sientes que ya tiene 9 meses, que está lista para dar la luz, la sueltas. Y te va a traer la casa que quieres. Señor, quiero un trabajo. Y Dios te dice, ¿dónde? Pues hay lo que salga. Por eso nunca te ha dado, porque estás esperando lo que salga. Señor, quiero un trabajo. Aquí está mi lista. A 2 cuadras de mi casa. Que gane $30 la hora. ¿Ven? ¿Por qué no lo tienen? Atrévete y escríbelo. No vas a estar loco. Es tú y Dios. Si Dios te da la visión, ok, yo quiero este trabajo. No pienses, mira, tú tienes que salir de la tercera dimensión. Cuando tú haces tu lista para el trabajo, no pienses, ay, es que hay mucha gente, hay mucho desempleo. A lo mejor no me van a dar a mí tampoco. No, ahí ya fracasaste, abortaste tu fe. Fracasaste. Yo he ido a aplicar, pero no me dan. Fracasaste. Tenemos que cambiar el lenguaje. ¿Sabes que cuando tú hablas negativo, todo el sistema nervioso trabaja y produce lo negativo en tu vida y trae lo negativo a tu vida? Cierto. ¿Quién dijo cierto? Amén. ¿Cierto? Un neurólogo hablaba con un pastor y le decía, yo descubrí que en la punta del cerebro está un sistema donde hace todo lo que escucha. Y él le dijo, yo ya lo sabía. ¿Cómo tú lo sabías? La Biblia habla de eso. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Tenemos que hablar lo que vemos, lo que no vemos, como que lo vemos. Sí. Entonces, ¿dónde quieres el trabajo? ¿Cuánto quieres ganar? Cuando tú empiezas a hablar, tu sistema nervioso empieza a hacer lo que tú crees. Igual trabaja negativo como trabaja positivo. Pero hablas 2, 3 palabras negativas y luego, no, está bien difícil. Aquí la vida está muy cara. No, hace mucho frío. No, no puedo. No, ¿dónde dejo los niños? No, cuesta mucho cuidar a los niños. Hablas más negativas que positivas. Y Dios dice, ¿a quién atiendo? ¿Cómo? Tú quieres esto, pero no quieres esto. ¿Qué hago? Ahí te voy a dejar. Y pasan años y no se cumple. Amén. Tenemos que meditar en la visión de lo que tú quieres. Amén. Cuando sea el momento la sueltas. Y si le escribes mejor. Señor, eso es para las solteras, ¿ok? Yo quiero un esposo que mida 6. Las casadas ya se aguantaron. Confórmense con lo que tienen. Y los casados, no se crean. ¿Ok?
nosotros tenemos, cuando tú escribes tu visión, espera el momento y suéltala. Y suéltala. Amén. Tenemos que cuidar que nuestra fe no aborte. Cuando tú consideres el momento, suelta tu fe, que con seguridad se va a manifestar. Dios nos da un ejemplo de cómo incubar la fe. ¿Sabían que Dios te da ejemplos y te dice cómo tú incubes la fe? ¿Sí? En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Ok, vamos a ver. En el principio, ¿cómo se llama su hija? ¿Cómo? Esa, ella. Ella hizo su visión. Dios comenzó con una visión. Fíjense bien. Dios comenzó con una visión. Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo visualizó. Lo crió. Lo formó. Y el verso 2 dice, pero la tierra ¿cómo estaba? Desorganizada, vacía. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre la faz. El Espíritu de Dios, la fe de Dios, el Espíritu de Dios estaba incubado sobre la faz de la tierra. Amén. Tú empiezas con una visión. En tu mente, en tu espíritu, creaste la visión. Esa visión la dejas incubada con fe como Dios. En el verso 2 dijo, en el verso 1 dice, al principio Dios creó los cielos y la tierra. En el verso 2 dice que la tierra estaba desorganizada y vacía. Amén. La tierra estaba desorganizada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero ¿qué había ahí? El Espíritu de Dios se movía. ¿Sí? Tú estás en esta tierra. Tienes visiones. El Espíritu de Dios está dentro de ti, como estaba aquí. Pero el Espíritu de Dios no hizo nada. El Espíritu de Dios en ti no va a hacer nada hasta que tú lo hables. Dios incubó su Espíritu. Dios incubó su fe. Y en el verso 3, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Sea la luz. ¿Y qué sucedió? Dios esperó un tiempo en que incubara su fe. ¿Cuánto más nosotros tenemos que incubar nuestra fe? Tenemos que incubar nuestra visión. Y cuando tú sientas que estás en fe, inmediatamente hablas y dices, trabajo, ven a mí. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuál trabajo? El que tú escribiste en visión, no otro. ¿Cuál carro va a venir? El que tú escribiste en visión, no otro. ¿Cuál casa va a venir? La que tú escribiste en visión, no otra. ¿Cuál esposa va a venir para los solteros y las solteras? ¿Cuál esposo? El que tú diseñaste en la visión, no otro, no otra. ¿Sí? Por eso tenemos que saber que el poder del reino de Dios está en cada uno de nosotros. De nuevo, en esos 3 versículos, el Espíritu de Dios estaba incubado, esperando su nacimiento. Dios tenía su visión bien hecha, bien estructurada. ¿Cómo está tu visión? Sí, tú tienes que estructurar tu visión, hacer tu visión. Si tuviste un sueño, escríbelo y enfócate en ese sueño. Incúbelo, llénate de fe y háblalo cuando tú sientas la seguridad que se va a manifestar. Dios, no dice la Biblia cuánto tiempo esperó Dios, pero Él dijo, voy a dejar que la tierra siga desorganizada. Todavía no es el tiempo que yo suelte fe, pero cuando Dios vio, es tiempo que suelte fe. Luz. Luz. Sea luz. ¿Y qué sucedió? Fue luz. ¿Sí? Amén. Ya ni frío sienten, ¿verdad? De la caliente del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios
el espíritu de fe que Dios tenía estaba incubado esperando el momento de hablar y que se manifestara. Amén. Cuando Dios sintió que su espíritu, cuando Dios sintió en su espíritu que era el momento de hablar fe, la soltó. ¿Dónde tú tienes que sentir que es el momento de hablar fe? En tu espíritu, no en tu mente, no en tus emociones. Porque por eso fracasamos, porque hablamos con la mente, hablamos con las emociones, pero no hablamos con el espíritu. El espíritu tiene que estar lleno de fe para cuando tú hablas, se manifiesta lo que tu fe tiene por el Espíritu Santo que está en ti. Nunca vas a fracasar. Cuando tú hablas, por eso, hermanos, tenemos que separar. Tienes que saber que mis sentidos, lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú tocas, es la dimensión 3. No necesitas fe. Yo no necesito fe para saber que aquí lo estoy tocando. ¿Por qué? Porque estoy usando mis sentidos. Antes que estuviera aquí, yo tenía que tener fe para que viniera y estuviera acá. ¿Dónde yo lo tenía que ver? En lo espiritual. Y en lo espiritual traerlo a lo natural. Pero una vez que está en lo natural, ya no necesito fe. Ya lo puedo tocar. Tú no puedes tocar nada con la fe. La fe está en tu espíritu. Cuando tú hablas en fe, sueltas una medida de fe. Amén. Ok. Antes de que podamos ser cambiados. Ya me estoy brincando algo. Cuando Dios sintió en su espíritu el momento de soltar fe, habló y dijo: sea la luz. ¿Cómo está tu visión? ¿Cuál es tu visión? El uso apropiado del lenguaje es la clave del éxito para la persona. El uso apropiado del lenguaje es la clave del éxito para la persona. Antes de que podamos ser cambiados, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Si no cambiamos nuestro lenguaje previamente, no podemos cambiar a sí mismos. Si queremos que nuestros hijos cambien, tenemos que enseñarles a hablar un lenguaje apropiado. Si queremos que nuestros jóvenes, esos jóvenes rebeldes y responsables, sean unos adultos justos, responsables, tenemos que enseñarles a hablar un nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje. ¿Dónde nosotros podemos aprender un nuevo lenguaje? Cuando nosotros aprendemos el lenguaje del reino de Dios, estamos aprendiendo un nuevo lenguaje. Muchas de las personas, ustedes me van a ayudar con esto porque esto lo oímos todo el tiempo. Muchas de las personas están acostumbradas a hablar en términos negativos. Estoy pobre, no tengo ni un solo centavo ni siquiera para darle a Dios. Ay, ya me estoy poniendo viejo o vieja. No sé qué voy a hacer. Términos negativos. ¿Los oímos dentro de la iglesia o no los oímos? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros si usamos más términos negativos que principios de fe? Pero si nosotros comenzamos a usar principios de fe, entonces nuestro hablar, nuestra manera de pensar va a ir cambiando por la calidad de palabra que le vamos poniendo. Por eso dice Josué 1:8, medita en este libro de la ley. ¿Cuántas veces tienes que meditar en este libro de la ley? De día y de noche. Amén. En el reino de Dios es donde nosotros podemos aprender el nuevo lenguaje. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de conseguir un buen trabajo, pero a veces el sistema nervioso está lleno de negatividad y comienzan a reaccionar: no voy a ser capaz de hacer este trabajo, mejor busco otro. Conversaciones negativas, pensamientos negativos. Te llaman para realizar un trabajo: no, yo no
no puedo. No, tú tienes que cambiar la manera de pensar, la manera de hablar, porque le estás pidiendo a Dios un trabajo y cuando te llaman para uno bueno que vas a ganar $100 la hora, dices no. ¿Quién está confundido, Dios o tú? Amén. Es el subconsciente el que está lleno de negatividad. Entonces también todo el sistema nervioso. Y este tipo de personas no se pueden mover de la dimensión 3 a la dimensión 4. Entonces, el sueño y la visión se aborta. Esos sueños que has tenido no se han cumplido porque no has puesto fe, porque no has hablado en fe. Por eso no se han cumplido. Se han abortado muchos de tus sueños, porque no has incubado la fe, no has incubado ese sueño. Amén. Un sueño o una visión se aborta cuando no se incuba. Y no van a tenerlo porque no usan fe. Fe es lo que hace obtener la visión que Dios nos da. Y cuando nosotros le ponemos fe a la visión, esa visión no va a ser abortada. En Lucas 17:20, preguntando por los fariseos cuándo va a venir el reino de Dios, Jesús le respondió, el reino de Dios no va a venir con advertencia. Algunas personas siguen buscando el reino de Dios. Muchos no saben que ya el reino de Dios ha llegado. Personas en la iglesia no se han dado cuenta que hay otro nivel. Tratan de ir a la revelación, pero no pueden ir solo con ser miembros o tener información, o porque sepamos algunas escrituras. Tenemos que saber que tenemos una ciudadanía y pertenecemos a un sistema muy diferente al sistema del mundo. Que nunca se nos olvide que nosotros caminamos en la dimensión 4. La dimensión 4 siempre te va a ayudar a que medites en la palabra, a que hables la palabra, a que creas la palabra y a que vivas por encima del mundo. Jesús nos habla en Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El reino de Dios solamente se manifiesta por fe para que la gracia tenga el funcionamiento correcto. Si no usamos fe para obtener lo que la gracia tiene, haremos una mezcla, ley, gracia. Si nosotros no usamos fe, siempre nos vamos a mantener en la dimensión 3, no vamos a pasar a la dimensión 4. En la dimensión 4 es donde están las señales, los milagros y prodigios. Amén. El Señor nos demostró el domingo las maravillas que sucedieron aquí, señales, milagros y prodigios. Amén. Y eso, hermano, lo que sucedió aquí el domingo, eso no lo puedes entender en la dimensión 3. Dios derramó una unción de dimensión 4 en este lugar y personas que nunca habían experimentado lo sobrenatural, lo experimentaron porque en el momento que pasaron acá y sintieron la unción de Dios, salieron de la dimensión 3 donde sus sentidos se quedaron nulificados y vino la dimensión 4 donde la presencia de Dios los tomó. Esa es la dimensión 4. Esas son las experiencias sobrenaturales que la dimensión 4 te puede dar en tu vida. Pero esa dimensión 4 no solamente es pasajera, esa dimensión 4 es tu estilo de vida. Tú estás diseñado por Dios para vivir siempre en lo sobrenatural. Para vivir siempre en lo sobrenatural. Lo que tú y yo estamos pasando ahorita es pasajero. Es pasajero. Tú y yo nunca vamos a estar igual. Siempre vamos a escalar. Siempre vamos a ir a otras alturas. Cuando tú y yo entramos a la dimensión 4, acuérdate, Romanos 4:17, Dios nos enseña y nos dice, le da vida a los muertos. Si Dios le da vida a los muertos, le va a dar vida a tus sueños que fueron abortados. Le va a dar vida a las visiones. Aquellas visiones que tú dejaste escapar, es el momento esta noche de que Dios les dé vida de nuevo, así como le dio vida a Abraham. Le dio vida. ¿Cómo? Porque
a Abraham lo sacó de la dimensión 3 y lo trajo a la dimensión 4. Toda la gente alrededor veía cómo Abraham vivía en la dimensión 4. Donde tú estás, donde tú vives, la gente tiene que ver que tú vives en la dimensión 4. ¿Qué hizo Dios con Abraham para que viviera en la dimensión 4? Le cambió nombre. Ya no eres Abraham, eres Abraham. Imagínate cuando Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas. Uf. Abraham, cada estrella lleva tu nombre. Cada estrella lleva tu nombre. Cuando Abraham pasaba por las calles y la gente le decía, le había cambiado ya su nombre, Abraham. Imagínate, ¿cuál es la palabra? Orgullo, si se puede decir. Dice, man, Abraham quiere decir que soy padre de gente. En otras palabras, Dios le dio vida a este cuerpo que tiene casi 100 años. ¿Y de mí va a salir un hijo? Dios, gracias, ¿sí? No importa que sea imposible al hombre, en la dimensión 3 al hombre le es imposible todo. En la dimensión 4 todo es posible para el que cree. Entonces tenemos que vivir en la dimensión 4. Dejar de vivir en la dimensión 3. Amén. En la dimensión 3 solamente vive de lo que ves, de los recursos naturales. En la dimensión 4 vives de lo que no ves. Amén. ¿Cuántos aprendieron? Aquí voy a pararle para que no se me entuman porque está frío. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Voy a seguir ya que